Hubo un tiempo en el que pensé que todo estaba decidido, como si la vida fuera un libro que alguien más escribió y yo solo estuviera condenado a leerlo hasta el final. Un tiempo en el que las decisiones equivocadas pesaban más que cualquier intento por levantarse. Un tiempo en el que miraba atrás y veía errores y creía que esos errores eran mi nombre. Pero el tiempo tiene una forma extraña de hablarle a uno. No lo hace con gritos, no lo hace con advertencias, lo hace con silencios. Silencios largos, incómodos, donde uno empieza a escuchar su propia voz. Y en uno de esos silencios entendí que algo cambió todo. La vida no termina cuando fallas. La vida empieza cuando decides levantarte. Porque todos, absolutamente todos, en algún momento hemos estado en el suelo. Hemos perdido algo, hemos decepcionado a alguien, hemos tomado decisiones que después nos persiguen como sombras. Y cuando pasa eso, el mundo parece dividirse en dos tipos de personas. Las que creen que ya no merecen otra oportunidad y las que deciden construirla. Yo no nací siendo la mejor versión de mí mismo. Nadie lo hace. La mejor versión de uno mismo no aparece de la nada. No es un talento, no es un regalo, es una construcción. Se construye con errores, con arrepentimiento, con noches en las que uno se pregunta si todavía tiene sentido intentarlo. Pero también se construye con algo más poderoso que todo eso, la decisión de cambiar. La redención no es un milagro, la redención es trabajo. Es mirarte al espejo y aceptar quién fuiste sin permitir que eso defina quién serás. Porque todos tenemos un pasado, pero el pasado no es una prisión, es una lección. Durante mucho tiempo creí que las segundas oportunidades eran algo que el mundo te daba. Pensaba que alguien debía abrir una puerta, extender una mano y decir, está bien, puedes intentarlo otra vez. Pero con el tiempo entendí algo mucho más importante. Las segundas oportunidades no se esperan, se crean. Se construye con cada decisión distinta que tomas. Cuando decides levantarte más temprano que antes, cuando decides esforzarte más de lo que creías posible, cuando decides ser mejor que la persona que eras ayer. Ese es el momento en el que una nueva historia comienza. Y sí, a veces duele. Duele reconocer que uno falló. Duele aceptar que pudo haber hecho las cosas de otra manera. Duele mirar atrás y pensar en lo que se perdió. Pero el dolor también es fuego. Y el fuego tiene dos caminos. Puede destruirte o puede transformarte. Las personas que encuentran su redención no son las que nunca fallaron. Son las que aprendieron a caminar entre cenizas. Son las que entendieron que cada error era también una chispa. Una chispa que podía encender algo nuevo. Pero llega un momento en la vida en el que uno deja de esperar permiso. Deja de esperar que el mundo lo reconozca. Deja de esperar que alguien crea en él. Y empieza a creer en sí mismo. Ese momento es poderoso. Ese momento en el que dices, ahora es mi turno. Mi turno para cambiar. Mi turno para demostrar que no soy el mismo de antes. Mi turno para transformar cada caída en impulso. Durante años, quizás otros tuvieron el control de tu historia. Las circunstancias, los errores, las decisiones equivocadas. Pero llega un día en el que uno toma el lápiz y empieza a escribir de nuevo. Ese día no llega con trompetas ni aplausos, llega en silencio, llega
cuando decides intentar otra vez, aunque nadie esté mirando, cuando decides mejorar, aunque nadie lo note, cuando decides ser disciplinado, incluso cuando nadie te obliga, ahí empieza la verdadera transformación, porque convertirse en la mejor versión de uno mismo no es un momento épico, es un proceso. Es levantarte cuando no tienes ganas, es aprender cuando te sientes perdido, es seguir adelante, incluso cuando el camino parece oscuro. Y poco a poco algo cambia, no de golpe, pero sí de verdad. Empiezas a pensar distinto, empiezas a caminar distinto, empiezas a ver el mundo de otra manera. Las cosas que antes parecían imposibles comienzan a sentirse alcanzables. Las dudas empiezan a perder fuerza y dentro de ti aparece algo que antes tal vez no estaba ahí. Confianza. No la confianza arrogante que cree que todo será fácil, sino la confianza silenciosa que dice, he caído antes y aún sigo aquí. Eso es redención. No borrar el pasado, sino demostrar que el pasado no tiene la última palabra, porque la verdadera fuerza de una persona no está en su perfección, está en su capacidad de reconstruirse, de reinventarse, de levantarse una y otra vez. Y cuando uno entiende eso, algo se enciende, una nueva energía, una determinación distinta. Dejas de vivir con miedo a equivocarte. Empiezas a vivir con hambre de mejora. Cada día se convierte en una oportunidad, cada paso en un avance, cada esfuerzo en una inversión en tu futuro. Y entonces llega el momento en el que miras atrás y ves a la persona que eras antes, la persona que dudaba, la persona que se sentía derrotada, la persona que creía que ya no había esperanza. Y te das cuenta de algo increíble. Esa persona no desapareció. Esa persona fue el comienzo. Fue el primer capítulo de la historia que ahora estás escribiendo. Porque nadie se convierte en su mejor versión sin antes haber sido su peor versión. Nadie descubre su fuerza sin haber conocido su debilidad. Nadie encuentra su camino sin haberse perdido antes. Por eso las segundas oportunidades son tan poderosas. No son solo una nueva oportunidad de intentarlo, son una nueva oportunidad de ser más fuerte, ser más sabio, ser más consciente, ser alguien que aprendió de sus propias batallas. Y cuando ese momento llega, cuando todo ese aprendizaje se junta dentro de ti, entonces el verdadero significado de estas palabras, ahora es mi turno de levantarme, mi turno de demostrar lo que soy capaz de hacer, mi turno de transformar cada error en experiencia. Y sí, lo pondré en llamas, pero no con destrucción, lo pondré en llamas con pasión, con esfuerzo, con determinación, con ese fuego que nace cuando una persona decide convertirse en algo más grande que su pasado. Porque al final de todo, la redención no se trata de olvidar quién fuiste, se trata de demostrar quién puedes llegar a ser. Y cada día que decides levantarte, cada día que decides mejorar, cada día que decides seguir adelante, ese fuego crece, ese fuego ilumina el camino, ese fuego te recuerda que la historia todavía no termina, que todavía hay páginas por escribir, que todavía hay sueños por alcanzar. Y mientras tengas la voluntad de levantarte, siempre existirá una segunda oportunidad. Así que hoy, en este momento, si alguna vez dudaste de ti mismo, si alguna vez pensaste que ya era demasiado tarde, si alguna vez creíste que tus errores te definían, recuerda esto. Tu historia no termina con tu caída. Tu historia
comienza cuando decides levantarte, y cuando ese momento llegue, cuando el miedo se convierta en coraje, cuando la duda se transforme en determinación, cuando el pasado deje de ser una cadena y se convierta en una elección, entonces podrás decir con toda la fuerza de tu voz: ahora es mi turno, y esta vez lo pondré en llamas.